Libro El cociente Agallas del Dr. Mario Alonso Puig. Capítulo 16. ¿Hay algo más de lo que vemos? El espíritu se parece al viento en que, aunque no lo podemos ver, sus efectos son muy claros y profundos. J. Carter. Vamos ahora a entrar en la tercera etapa, que es la de trascenderse. Trascenderse quiere decir ir más allá de uno mismo. Curiosamente, no se trata de avanzar hacia afuera, sino de penetrar hacia adentro. Se trata de recorrer la distancia entre lo que uno cree que es y lo que uno de verdad es. Trascenderse lleva a descubrirse. Cuando tú descubras lo que eres, te darás cuenta de que no importa si eres rico o eres pobre en el sentido habitual de estas palabras. Tampoco importa si tienes trabajo o no lo tienes, o si estás sano o estás enfermo. Tú serás consciente de que tu valor es incuestionable y de que en tu esencia eres perfecto. Eres completo y por consiguiente no hay nada que cambiar. Hemos dedicado 2 partes de este libro a hablar de cómo conocerte para poder comprenderte y así superarte. Juntos hemos recorrido un camino que nos ha llevado desde el cerebro hasta los genes, desde la imaginación hasta la motivación y desde nuestra zona de confort hasta el mundo de la incertidumbre. Hemos estudiado la raíz en la que se asientan nuestros hábitos y te he propuesto estrategias para cambiarlos. Sin embargo, ahora te digo que en tu esencia tú no tienes nada que cambiar porque ya eres perfecto. Bienvenido al mundo de la paradoja, el mundo donde es de día y de noche a la vez, el mundo de los eclipses, el mundo del misterio. Ahora hemos de tomar un rumbo nuevo para explorar aquello que no es evidente y que, sin embargo, mi experiencia y tal vez la tuya nos dice que sí es real. Si recuerdas, durante mucho tiempo la teoría mecanicista nos servía para explicar el mundo. Para la física no había otro mundo posible. Sin embargo, los descubrimientos en física cuántica demostraron que sí existía otro mundo, uno más íntimo y más sutil, subatómico, que se comportaba de una manera radicalmente diferente al hasta entonces conocido. El hecho de que exista la física cuántica no implica que la física newtoniana no tenga ya valor, sino tan solo que esta última no es capaz por sí sola de explicar toda la realidad. Por eso, si queremos vivir en lo real, hemos de comprender cómo se puede uno relacionar con ambos mundos, el que muestran los sentidos y el que solo muestra el corazón. Vivimos, por tanto, inmersos en 2 mundos, uno material, en el que se puede experimentar el goce que colma los sentidos, y otro más sutil, llamado espiritual, que no colma los sentidos, sino el corazón. Quiero pedirte desde la humildad y desde mi deseo de añadir valor a tu vida, que me acompañes en este viaje hacia tu interior. En un viaje donde, por paradójico que resulte, no existe la distancia, porque tampoco existen ni el tiempo ni el espacio. Es un viaje al mundo de lo inefable, donde las palabras no sirven para explicar, sino tan solo para orientar. Creo sinceramente que es en esos momentos en que las personas experimentamos nuestra gran fragilidad y nuestra enorme vulnerabilidad, cuando más necesitamos sostenernos en algo cuya estabilidad es incuestionable. Es también en esas ocasiones en las que perdemos a alguien extraordinariamente querido
y sentimos que en nuestra vida todo se derrumba. Cuando más necesitamos que algo nos sostenga para que no caigamos en el pozo de la desesperanza o para que nos eleve si ya hemos caído en él. Considero que aunque nunca podremos comprender aquello que es un misterio, sí podemos experimentar su presencia de una forma clara y rotunda en nuestras vidas. Muchas veces no es necesario comprender algo para poder experimentarlo. Esta es la razón que me lleva a animarte a que explores con curiosidad y sin que medie ningún tipo de dogmatismo esta dimensión que al menos en mi vida ha añadido un valor único y extraordinario. Ser feliz ha de ser algo más sutil, más profundo y más estable que lo que experimentamos cuando decimos que las cosas nos van bien. El bienestar subjetivo puede formar parte de esa vivencia íntima a la que llamamos felicidad. Lo que el bienestar subjetivo no explica por sí solo es esa experiencia profunda de paz interior que se puede poseer incluso en las condiciones más adversas. A lo largo de la historia de la humanidad, diferentes tradiciones han hecho énfasis en la idea de que existe esa otra dimensión de la que ya hemos hablado y que es diferente a la que captan nuestros sentidos. Esta dimensión no sujeta a las leyes de la materia. Ha sido denominada la dimensión del espíritu, desde Platón hasta Buda, pasando por Lao Tse o Confucio. En los últimos 2500 años se viene insistiendo en que esta faceta de la persona es tan importante que si no se vive con ella no es posible ser feliz. Jesucristo habló a lo largo de toda su vida y con inigualable fuerza y hermosura de un reino que no era de este mundo. Yo sé que hay muchas personas que se sienten ofendidas ante cualquier cosa que tenga un cierto olor a metafísico. Se aferran a la idea de que lo único que es real es la materia y que el resto solo son un conjunto de tonterías utilizadas para embaucar a una serie de personas crédulas. Además tenemos la figura de Dios, que genera en algunas personas tanta inspiración y en otras, sin embargo, produce tanto rechazo. Suelen sentir inspiración quienes viven la presencia de Dios en sus vidas como una guía imprescindible para alcanzar toda su plenitud. Entre quienes lo rechazan se encuentran aquellos que aparentemente afirman creer en Él y sin embargo desmienten con sus vidas que esto sea así. Dicen seguir a Dios, pero lo hacen por tradición familiar o por miedo a las consecuencias que pudieran derivarse en la otra vida, si ahora se apartaran de Él. En el fondo, de seguir a un Dios, posiblemente preferirían hacerlo por otro motivo diferente al miedo. También están aquellas otras personas que rechazan la figura de Dios como fuente de amor incondicional, pero que utilizan su nombre para someter a los demás por medio del temor al castigo. Es muy humano que los que han tenido que sufrir a estas personas fundamentalistas hoy sientan alergia ante la simple mención de lo divino. También hay muchos seres humanos que al contemplar las injusticias del mundo y el sufrimiento de los inocentes, se rebelan ante la idea de que pueda haber un Dios bueno. Cuando Albert Camus era niño, vio, mientras paseaba por una calle de Orán, cómo un camión atropellaba y mataba a otro niño. Entonces, dirigiéndose al amigo junto al que se encontraba, alzó sus ojos al cielo y dijo: ¿Ves? Y él calla. Hablemos ahora de aquellas personas que rechazan de plano la existencia de Dios
o de una dimensión espiritual en la realidad. Este rechazo, esta aversión, puede tener varios orígenes. Uno es, como hemos comentado antes, el haber desarrollado una especie de anticuerpos emocionales. Ante cualquier palabra que suene a espiritual, detrás de este malestar suele haber una experiencia pasada que asocia un sufrimiento personal a cierta imagen de Dios. También encontramos gentes que sencillamente no ven la necesidad de creer en algo o en alguien que les trascienda. Sin embargo, hay también algunas personas que, como Marx, Nietzsche o Freud, consideradas como grandes pensadores, no solo consideraron absurdo creer en Dios, sino también perjudicial. Para Marx, la religión, recordemos que religión quiere decir volver a unir al hombre con Dios. No era sino el opio del pueblo, la droga que utilizaban los poderosos para que los pobres se consolaran, pensando que lo que no podían disfrutar en la vida terrenal, lo obtendrían en la vida celestial. El creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, pensaba que la religión era una forma de neurosis y por eso durante un tiempo trató de eliminar en sus pacientes lo que él consideraba ideas perjudiciales. Finalmente desistió porque se dio cuenta de que a varios de ellos estas creencias religiosas les ayudaban a superar momentos difíciles en sus vidas. Hemos de citar asimismo al filósofo alemán Nietzsche, en cuya idea del superhombre, la creencia en Dios no supone otra cosa que un estorbo para que el ser humano alcance su plenitud. Estos tres pensadores son conocidos como los maestros de la sospecha. En épocas posteriores ha habido también pensadores muy relevantes, como el filósofo existencialista ateo francés Jean-Paul Sartre, que entendían la figura de Dios como un tremendo impedimento para que el hombre pudiera vivir en base a su esencia. Recordemos que Sartre sostenía que el hombre es libertad. Si uno quería aspirar a vivir según su auténtica naturaleza, que era la libertad, Dios no era sino un molesto impedimento. ¿Se puede demostrar de forma absoluta e incuestionable la existencia de Dios? Demostrar sin género de duda la existencia de Dios no parece que en principio sea posible. Por eso la fe en algo sobrenatural no es un acto del entendimiento, sino de la voluntad. En base a ciertas percepciones y experiencias que una persona puede tener, percepciones como la extraordinaria belleza e inteligencia que existen en la naturaleza y experiencias como determinados momentos de paz, serenidad y claridad increíbles, esa persona puede abrirse a la existencia de Dios como una posibilidad que para nada repele a la razón. Sin embargo, a partir de aquí, es la voluntad la que ha de decidir si va a actuar con el sentimiento de confianza que acompaña a quien sabe que algo es completamente cierto. Lo primero que es muy importante resaltar aquí, a fin de disolver algunos malentendidos, es que la ciencia ni afirma ni se opone a la existencia de Dios. La ciencia simplemente suspende el juicio, es decir, responde a la pregunta: ¿existe o no existe Dios? Con un no sé. Esta es la postura agnóstica y es del todo lógica, porque los instrumentos de los que dispone hoy por hoy la ciencia para estudiar la verdad de las cosas no sirven para analizar esa dimensión espiritual, en caso de que existiera. Sin embargo, dentro de los científicos ha habido personas de gran talla que sí han creído profundamente en esta dimensión espiritual. Algunos ejemplos son Albert Einstein, David Bohm o Niels Bohr.
todos ellos ganadores del Premio Nobel de Física. Lo que se opone a la dimensión espiritual de la existencia no es la ciencia, sino el cientificismo, que es una corriente filosófica que niega la existencia de todo aquello que no se pueda medir o pesar. Para el cientificismo, lo real es solo lo evidente. El cientificismo no es ciencia, aunque intente ampararse en ella. En realidad es una doctrina filosófica de corte dogmático y totalitario que impone sus argumentos como si fuera otra forma de fe, que en este caso hay que acatar. Para el cientificismo, repito, solo lo evidente es real. Cada uno ha de llevar a cabo su propia exploración, si así decide hacerlo, para entrar en contacto con esta posible dimensión espiritual de la existencia y descubrir por sí mismo si se trata de una dimensión real o no. Lo importante, en mi opinión, no es llamar a esa dimensión Dios, universo, conciencia cósmica o yo supremo. Lo importante es tener una experiencia personal e íntima que nos ayude a desarrollar nuestras vidas con verdadera alegría, serenidad, confianza y espíritu de contribución, especialmente en esos momentos en los que todo a nuestro alrededor se tambalea. Lo que voy a compartir contigo son unas reflexiones y unas pautas sencillas para explorar la posibilidad de que esta dimensión de lo espiritual forme parte de la realidad y pueda por ello aportar un verdadero valor a tu vida. Tal vez algo más que una curiosa historia. Voy a contarte una experiencia sorprendente que tuve hace muchos años y que me dejó perplejo. Lo voy a hacer con la intención de compartir algo contigo, dejando, como no podría ser de otra manera, que seas tú quien decida si crees o no la historia y si podrías encontrar una explicación más lógica de la que yo te voy a ofrecer. Hace bastantes años decidí hacer mi especialidad médica en Estados Unidos. Para ello, lo primero que tenía que hacer era convalidar mis estudios médicos en dicho país. La convalidación solo se lograba tras pasar un examen sumamente complejo, un test de múltiple elección que contenía 1,200 preguntas. Este test abarcaba todos los estudios de la carrera de medicina y tenía dos partes, una preclínica y otra clínica. Cada pregunta que se contestara erróneamente puntuaba negativamente, es decir, reducía en 1/4 de punto la puntuación final. El examen se hacía a lo largo de 2 días. Yo me fui a Nueva York a prepararlo en una academia especializada para este tipo de pruebas. Todos los días pasaba en la academia 13 horas diarias haciendo test que iban posteriormente acompañados de una breve explicación de por qué cierta respuesta era la correcta y no cualquier otra. Además, nos daban un montón de lecturas que teníamos que hacer al llegar a casa. En una ocasión me vi tan superado por la cantidad de materia que tenía que aprender y que parecía tan por encima de mis capacidades que rompí a llorar en mi apartamento. Dado que volvía agotado a casa y no sabía cocinar, normalmente solía tomar cualquier cosa en el camino ya entrada la noche. Un día entré en un establecimiento de una conocida cadena de hamburguesas. Me iba a sentar en una mesa cuando por alguna razón que desconozco me percaté de que en otro de los espacios de aquel establecimiento, un espacio que yo veía parcialmente, asomaba la esquina de un póster que estaba en la pared. Por alguna otra razón que tampoco sé muy bien cómo explicar, cogí mi bandeja y me fui hacia allí. Como había una mesa vacía, me senté al lado del póster y lo miré con gran curiosidad. Me sorprendieron muchísimo 2 cosas. La primera era que hubiese un cartel de ese tipo
en un establecimiento como aquel. Además, aquella imagen describía algo de lo que jamás yo había oído hablar ni había estudiado en ninguno de los libros que había manejado en mis 6 años de carrera de medicina. Había un titular en la parte superior que decía Maniobra de Heimlich. Resulta que esta maniobra se utiliza en personas que se atragantan. Había unos dibujos fantásticos que mostraban cómo hay que colocarse detrás del atragantado, poner los brazos alrededor de su abdomen, justo por debajo de las costillas, y tirar con fuerza para aumentar la presión intraabdominal. Esta presión empuja hacia arriba el diafragma, que a su vez comprime los pulmones, aumentando la presión intrapulmonar. La presión intrapulmonar desde dentro empuja hacia afuera al objeto que se ha quedado incrustado en la glotis e impide que la persona pueda respirar. Me resultaba increíble que nadie me hubiera hablado de algo tan importante en los 6 años que había durado mi carrera de medicina. Al día siguiente volví a mi rutina habitual de levantarme temprano e ir andando desde donde vivía hasta el centro de formación, muy cerca de Central Park. Por la noche me apeteció volver a contemplar aquel póster en el establecimiento de hamburguesas. Me sorprendió ver que ya no estaba. Tampoco le di más importancia. Me comí mi hamburguesa y volví a mi apartamento en Manhattan. Continué con mi duro ritmo de estudio, y con el tiempo me olvidé de aquello. Una vez que hice el examen en Nueva York, cogí un avión de vuelta para España. Viajaba en una línea que ya no existe, la TWA. Me habían dado un asiento de clase turista bastante atrás y cerca de los motores, que hacían un ruido de lo más incómodo. Yo estaba sentado en el lado de la derecha, junto a la ventanilla. A mi izquierda, dando al pasillo derecho del avión, se sentó un joven estadounidense de unos 20 años. Solo hablamos unos minutos. Llegó la hora de la cena y ambos pedimos una carne troceada que servían con un poco de arroz y una salsa muy rica de color blanco. Yo estaba disfrutando de mi cena, cuando aquel chico empezó a proferir gemidos muy raros y a mostrarse un poco inquieto. Justo en ese momento, una de las azafatas pasaba junto a él. El chico se levantó como si algo grave le estuviera pasando. La azafata se dio cuenta antes que yo de que se estaba ahogando. Todo pasó en un instante. Ella empezó a hacerle la maniobra de Heimlich, pero me di cuenta de que según los dibujos que yo había visto en el establecimiento de hamburguesas, no lo estaba haciendo de la forma correcta. La cara del chico estaba tomando una coloración rara. Entonces di un salto de mi asiento, lancé por los aires todo lo que había en mi bandeja, desplacé a la azafata, me puse detrás del chico, coloqué mis brazos alrededor de él y tiré con toda mi fuerza en el mismo momento en el que él parecía que se estaba desmayando. Vi con perfecta claridad cómo salía de su boca, a modo de proyectil, un pedazo de carne que casi le da en la cara a una señora mayor que estaba delante y que tenía la cabeza girada hacia nosotros, observando tan dantesco espectáculo. A continuación, el chico tosió y poco a poco, gracias al vigor de la juventud, se fue recuperando. Mientras me daba las gracias entre tos y tos, observé que la azafata me estaba mirando como si yo fuera un extraterrestre. Entonces ella se volvió a aquel joven y le dijo, «Usted no tiene ni idea de la suerte que ha tenido viajando con este señor a su lado. Para muchas personas esto puede ser catalogado como una simple, aunque curiosa casualidad. Para mí, renunciando a cualquier intento de convencer, no lo fue. Como tampoco han sido casualidades otras cosas también sorprendentes que me han ocurrido a lo largo de mi vida.
Por alguna razón aquel chico no tenía que morir, y yo fui el sencillo instrumento para que esto no ocurriera. El mensaje que recibí estaba anotado en un curioso póster de un establecimiento de hamburguesas en el céntrico barrio de Nueva York. Fin del capítulo 16.